Un 15 de octubre de 1926 nacía en Francia uno de los pensadores más importantes del siglo XX y que ha ejercido una gran influencia en todo lo que tiene que ver con el pensamiento filosófico, pero también en otras disciplinas. Y estoy hablando concretamente pues del pensador o del filósofo francés Michel Foucault. El día de hoy, como un homenaje por su nacimiento, voy a esclarecer o voy a hablar acerca de qué es el discurso, la voluntad de saber y la voluntad de verdad para Michel Foucault, cómo se relacionan o se articulan estos con las relaciones de poder o con las prácticas de poder que realizamos los seres humanos, y cómo la filosofía también, de una u otra manera, o mejor dicho, cómo la filosofía también forma parte de esos órdenes o de esas relaciones de poder. Entonces, para ello me voy a basar en la elección inaugural que Foucault dio en el Collège de France, cuando fue seleccionado para dar un curso sobre historia del pensamiento en ese prestigioso instituto. Entonces, en esa lección inaugural, Foucault habla de la relación entre el discurso y el poder. Para Foucault, el discurso es un dispositivo de poder porque está administrado por este. El discurso excluye, prohíbe y define sobre qué se va a hablar, bajo qué circunstancias y quiénes pueden hablar. Entonces, por lo tanto, el discurso es una práctica, un hacer de los hombres y una forma de ejercer el poder. Y también está relacionado directamente con el deseo. Es un poder por el que se lucha y que no es únicamente lo que se dice para justificar el poder, sino que es la realización misma del poder y de su puesta en marcha. A partir de esto, Foucault luego va a decir que hay dos lados del discurso que es importante tener en cuenta. El primero es el lado interno o la parte interna del discurso, que tiene que ver con las proposiciones y la lógica como tal, las proposiciones argumentativas o las proposiciones de los enunciados. Y el segundo lado del discurso es el lado externo, que es el que tiene que ver con la voluntad de verdad y con la voluntad de saber, que lo ponen en marcha, que hacen que ese discurso circule en lo que hacemos los seres humanos. A Foucault le interesa analizar ese otro lado del discurso, lo que subyace a su exterior, que sería la voluntad de saber. A partir de eso, digamos que Foucault hace una pequeña reseña de lo que va a ser su primer curso en ese instituto, curso que se llamó Lecciones sobre la voluntad de saber, donde se habla de cómo se pasó o se desplazó de un hacer del discurso a un decir del discurso, de la enunciación, o sea, del acto de decir, al enunciado mismo a partir de la figura del filósofo Sócrates. Entonces, a partir de allí aparece la voluntad de verdad y la voluntad de saber. Todo discurso se compone de un hacer, o sea, de un acto de decir, de una enunciación, y de un decir, o sea, lo que es el contenido mismo del discurso, el enunciado como tal. A Foucault le interesa abordar el lado del hacer, es decir, de la fuerza, del régimen o del poder que antecede, que acompaña y hace posible el decir del discurso. Foucault buscaba realizar una historia de esa voluntad de saber que le subyace y es parte del discurso como tal. Pero, ¿qué es la voluntad de saber? La voluntad de saber es lo que anticipa, lo que condiciona y lo que se le impone al sujeto que conoce antes de que él haga ese proceso de conocimiento. Digamos que la voluntad de saber es un régimen, es una fuerza y un poder que establece unas reglas de juego antes del juego mismo. ¿Y qué es entonces la voluntad de verdad? La voluntad de verdad son las prácticas de exclusión que determinan qué saberes pueden ser considerados verdaderos y qué otros pueden ser considerados falsos. Entonces, desde este punto de vista, ningún discurso ha podido administrar su propio imperio. Ningún discurso ha podido ser fundamento de sí mismo, juez de sí y ley de sí mismo. Todos los discursos que producen los seres humanos han de someterse a una dominación, a un régimen y a una fuerza de verdad. Es lo que se conoce como la voluntad de verdad. Desde Sócrates se presenta un desplazamiento en lo que tiene que ver con el deseo y con el poder. Ya no los tiene el discurso verdadero, sino que los tiene la voluntad de verdad.
Al discurso verdadero lo atraviesa la voluntad de verdad. Al discurso verdadero lo atraviesa la voluntad de verdad como deseo y como poder, y ya no es dueño de sí. Ya esa voluntad se oculta en ese discurso verdadero. La historia de la verdad sería entonces, como le diría Nietzsche, la historia de un error. La verdad no administra su propio imperio, no es juez ni ley de sí misma, como ya lo habíamos dicho, sino que es una voluntad de verdad la que administra, la que funda y la que le otorga la ley a esa verdad como tal. La verdad lo es por algo distinto a ella, la voluntad de verdad, que es que la mayor parte de la filosofía ha ignorado a lo largo de su historia. O sea que la verdad no es verdad por sí misma, sino que es verdad porque hay una voluntad, hay una fuerza ajena a ella que le otorga ese valor de verdad, de ser verdadera. Entonces, a partir de eso, hay unos procedimientos internos que Foucault dice que delimitan y que controlan los discursos que hacemos los seres humanos en los diferentes saberes, en las diferentes disciplinas y producciones de conocimiento que realizamos. Esos procedimientos internos lo clasifican, lo ordenan, lo distribuyen, pero también lo pueden excluir. Tenemos entonces el comentario, que sería uno, que es lo que se dice de un discurso, ¿cierto?, que lo reanudan, lo transforman, lo incluyen o lo excluyen dentro de unas prácticas humanas, ¿cierto? Tenemos también el autor, que sería otra parte del discurso, que es al que se le exige que salga a la luz y que dé cuenta de la totalidad del discurso de su obra, de la unidad, del sentido oculto de lo que escribió, de la relación de la obra con su vida personal y de la historia de cómo surgió su obra o lo que produjo. Y también la emergencia del autor le puede otorgar a la obra una fuerza de verdad, una fuerza de veracidad. Entonces, si el autor es reconocido, si el autor es definido por unas relaciones de poder como alguien que puede decir algo verdadero, entonces automáticamente su obra es reconocida como veraz. Entonces, y por último, luego tenemos las disciplinas, que serían las que definen qué objetos, reglas, métodos, proposiciones, técnicas e instrumentos se deben usar y debe tener un discurso para ser aceptado como verdadero. Entonces no necesita y no se opone como tal esas disciplinas al comentario y al autor. Entonces un discurso entra en la clasificación de una determinada disciplina si cumple con unos requisitos que ya están previamente establecidos. No es todo lo que pueda decirse o lo que pueda ser un tema o una cosa, sino aquello que sigue y cumple con un plan o un horizonte teórico. Entonces digamos que las disciplinas son las complejas y graves exigencias que debe cumplir un discurso para ser considerado verdadero. Entonces, a partir de allí, Foucault habla de un tercer grupo de control del discurso, que es el siguiente: cómo se usan, quiénes pueden acceder a los discursos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, Foucault menciona que un sujeto no podrá acceder a un discurso si no cumple con unas exigencias que lo capaciten, que le otorguen la cualidad para ello, tampoco los discursos podrán ser usados de cualquier manera. Y entonces ahí viene lo que él llama el ritual, que es la forma en la cual deben hablar, se deben gesticular, posicionarse, enunciar, comportarse y usar los signos, los sujetos que se sirven de un discurso o que van a decir un discurso. Hay una subjetivación discursiva ritual del individuo, el sujeto político, el sujeto religioso, el juez, el terapeuta, que realizan toda una teatralidad, todos unos actos rituales para presentar sus discursos, y eso lo vemos pues en la realidad en la que vivimos, ¿cierto? Cómo lo hacen cada uno de estos actores, los políticos, religiosos, etcétera, etcétera. Y las sociedades del discurso, que son los grupos que poseen y ostentan un conocimiento o un saber exclusivo y protegido con un régimen que no lo hace accesible a cualquiera. Es lo que vemos, por ejemplo, muchas veces en las academias universitarias, que son como unas burbujas que se cierran y que son sociedades o claustros cerrados del discurso, a los cuales solamente acceden cierto tipo de personas y que el resto de la sociedad no pueden acceder a ellos. Lo que se llamaría los rápsodas lo que eran los rápsodas de poesía, que cita por ejemplo Foucault, son un ejemplo también de eso. Entonces actualmente el sujeto escritor se define y excluye a otros por la singularidad de su discurso, por la escritura, la creación de la forma en que usa el lenguaje, etcétera, etcétera.
Y a partir de ahí, luego, finalmente, para terminar esta parte, Foucault habla de dos cosas muy importantes, que es que la educación es un dispositivo de exclusión y un régimen al que deben amarrarse los individuos, así como porque la educación también es una práctica discursiva. Es una forma política de mantener y modificar y adecuar los discursos con los saberes y con los poderes. Y el sistema de enseñanza, por lo tanto, se convierte en una ritualización del aula, una cualificación de los sujetos, una producción de doctrinas que buscan someter a los individuos. Y la filosofía tampoco se escapa de eso porque sirve como un discurso que excluye, porque sería como un dispositivo de un cierto poder y porque ella misma está sometida a los regímenes de exclusión y de inclusión. La filosofía estableció, primero, la verdad como ley del discurso. Un discurso que no sea verdadero y que no cumpla con unos juegos de verdad será excluido. Segundo, para su desarrollo todo discurso debe seguir una racionalidad que ha sido previamente trazada. Es rechazado todo discurso que no siga unos juegos de verdad, que no siga unos regímenes de verdad. Y tercero, para acceder a esa verdad se necesita o se presume un deseo por ella y un poder pensarla al que no acceden todos los individuos. De ahí viene la famosa definición de la filosofía que conocemos en la metafísica de Aristóteles, de que todos los hombres desean por naturaleza saber. Ese nacimiento de esa definición de la filosofía como deseo viene precisamente de la antigua Grecia y Foucault lo profundiza en su primer curso del Collège de France que ya mencioné. Entonces, tres formas de filosofía. La filosofía del sujeto fundador es la que habla de la existencia de un sujeto cero, de un sujeto puro y fundador de significaciones y de conocimientos, de verdades y de signos de la realidad. Entonces esa filosofía presume que ese sujeto no necesita ni está condicionado por un discurso singular para recuperar y darle sentido y significaciones a la realidad. Cree que entre el sujeto y el mundo hay un acceso directo y transparente a lo que son las cosas sin intermediaciones que estropeen esa correspondencia. 2. La filosofía de la experiencia originaria. Supone que el mundo ya tiene unas significaciones antes de que el sujeto intervenga. Y también supone que el mundo con sus significaciones previas está ahí para que el hombre lo conozca, para que el hombre lo describa tal como es y conozca su verdad. Es la ficción que manejamos hoy en día. Hacer brotar con nuestro lenguaje la verdad que ya está impresa o insertada en las cosas. Eso Foucault lo trabajó en su libro Las palabras y las cosas. Y tercero, la filosofía de la mediación universal. Supone la existencia de un logos universal que eleva las singularidades a lo general, a la identidad, a la unidad y a la totalidad. El discurso sería ese puente entre lo singular y el uso universal del logos. El logos sería el discurso revelador de la esencia de las cosas y por tanto de su verdad. Saca a la luz la verdad y está al servicio del sujeto conocedor. Pero Foucault dice que bajo ese logos y esa revelación del discurso y ese sujeto fundador, como suposiciones subyacen unos juegos del pensamiento y del lenguaje que están cubiertos por dichas suposiciones. Se encubren con ellas lo peligroso, el desorden, la violencia, la discontinuidad de los discursos humanos. El trasfondo del discurso es la no razón, la no unidad, el no todo, la no identidad y la no verdad. Entonces es la voluntad de verdad y el acontecimiento singular de los discursos que hacemos los seres humanos. Y entonces a partir de allí pues se sabe que Foucault buscó analizar esa voluntad de verdad y restituirle a los discursos ese carácter de acontecimiento donde el sujeto deja de ser ese soberano que se supone que tiene el poder para acceder a lo que son las cosas en sí mismas. Eso es lo que Foucault hace, más que todo a partir a lo largo de toda su obra o de la gran parte de su obra, y que va a desarrollar en su primer curso en el Collège de France. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y feliz día.